Dicen que en las profundidades de la mitología griega existe una criatura cuyo nombre todavía causa escalofríos, Medusa. Todos la recuerdan por su cabello hecho de serpientes venenosas y por esa mirada capaz de convertir a cualquiera en piedra, pero lo que muchos no saben, es el verdadero origen de su maldición y el secreto que escondía detrás de esos ojos aterradores. Antes de ser un monstruo, Medusa era una mujer. Una sacerdotisa de Atenea, hermosa y pura, cuya cabellera brillaba como el oro. Su belleza era tan deslumbrante que hasta el mismísimo Poseidón, dios de los mares, la deseó. Y fue en un templo sagrado donde ocurrió lo impensado. Poseidón la forzó, rompiendo la ley divina y profanando la morada de la diosa. Atenea, llena de furia, no castigó a Poseidón, sino a Medusa. Le arrebató su belleza, transformando su cabello en serpientes y su rostro en el de un monstruo que inspiraba horror. Como si no bastara, le otorgó esa maldición: cualquiera que cruzara su mirada quedaría convertido en piedra para toda la eternidad. Medusa quedó condenada a la soledad, escondida en los confines del mundo, entre ruinas y oscuridad. Allí, héroes y guerreros que buscaban gloria se internaban para cazarla. Ninguno volvía. Todos caían, uno tras otro, víctimas de un simple instante en que sus ojos se encontraban con los de ella. Se decía que en su guarida las estatuas de piedra parecían reales, congeladas en medio de un grito o en un gesto de terror. No eran esculturas, eran hombres de carne y hueso que habían osado mirarla. Pero lo más aterrador no era solo su mirada. Era la tragedia de su destino. Medusa no había elegido ser un monstruo. Había sido castigada por un crimen que no cometió. Esa es la parte que pocos cuentan, y quizás sea la razón por la que su historia todavía nos estremece. El héroe Perseo finalmente logró vencerla con la ayuda de los dioses, usando un escudo como espejo para no mirarla directamente. Y así, de un tajo, la decapitó. Pero incluso en la muerte, su poder no terminó. De su cuello brotó el caballo alado Pegaso, y su cabeza cortada siguió petrificando a quien se atreviera a contemplarla. El secreto detrás de la mirada de Medusa es que no solo era un arma mortal, sino también el símbolo de su tragedia, una mujer convertida en monstruo por la crueldad de los dioses, cuyo poder hacía temblar hasta a los más valientes. Y así, entre mito y castigo, Medusa se transformó en el rostro más aterrador de la mitología griega, pero también en uno de los más injustamente condenados. En un rincón del mundo antiguo, vivía Narciso, un joven cuya belleza era tan deslumbrante que parecía obra directa de los dioses. Su rostro armonioso, su cabello dorado y sus ojos brillantes atraían todas las miradas. Desde muy pequeño, las ninfas y los mortales quedaban hechizados con solo verlo pasar. Pero Narciso, lejos de agradecer esa devoción, respondía con frialdad y desdén. Ningún corazón lograba conmoverlo. Entre sus admiradores, había una ninfa llamada Eco, condenada por Hera a repetir únicamente las últimas palabras que escuchaba. Aún con esa limitación, su corazón ardía por Narciso. Un día, Eco lo siguió por el bosque, escondiéndose entre los árboles. Anhelaba acercarse, pero su maldición la obligaba a esperar que él hablara primero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Narciso al notar una sombra. Aquí, susurró Eco, repitiendo su voz. Confundido, miró alrededor. Ven, ordenó. Ven, repitió ella, saliendo de su escondite con una tímida sonrisa. Pero Narciso, al verla, frunció el ceño. ¿Acaso creíste que podría amarte?, dijo con un tono que cortaba como acero. Eco sintió como su corazón se rompía. Humillada, huyó al bosque, y con el tiempo su cuerpo se desvaneció, hasta quedar solo su voz repitiendo en los valles. La diosa Némesis, testigo de la crueldad del joven, decidió castigarlo. Si él despreciaba el amor de todos, conocería un deseo imposible. Un mediodía, mientras cazaba, Narciso se acercó a un lago cristalino para beber. El sol iluminaba el agua como un espejo perfecto. Fue entonces cuando lo vio, un rostro de belleza indescriptible mirándolo desde la superficie. Sus ojos eran profundos, su sonrisa irresistible. Narciso quedó fascinado. Se inclinó, intentó tocarlo, pero la imagen se rompió en ondas. Y entonces entendió que lo que amaba era su propio reflejo.
Pasó horas, días enteros, contemplándose, incapaz de apartarse. No comía, no bebía, no dormía. Solo vivía para esa visión que nunca podría abrazar. Su cuerpo comenzó a debilitarse, sus labios se secaron, pero aún así no se movía. Una tarde, con el último aliento, susurró: «Adiós, mi amado». Cuando las ninfas fueron a buscarlo, ya no quedaba rastro del joven. En su lugar, junto al lago, crecía una flor blanca con un corazón amarillo. La llamaron Narciso, para que su historia nunca fuera olvidada. Y así, la belleza que no supo amar a otros quedó atrapada para siempre en un pétalo, como advertencia. Incluso el más perfecto de los rostros se marchita, pero el amor verdadero permanece. Aquiles nació de un destino que ningún hombre común podría soportar, hijo de la ninfa Tetis y del rey Peleo, en tiempos donde los dioses aún miraban a los hombres con recelo. Todo comenzó antes de su primer llanto, cuando Zeus y Poseidón habían deseado a Tetis, una nereida de belleza imposible, pero una profecía los detuvo: el hijo de Tetis sería más grande que su padre. Temeroso de engendrar a un rival, Zeus la entregó a un mortal, el rey Peleo, y de ese matrimonio forzado nació Aquiles, marcado desde la cuna por el orgullo de los dioses y el silencio de los hombres. Tetis, decidida a protegerlo, lo tomó siendo apenas un bebé y lo llevó al río Estigia, cuyas aguas estaban prohibidas a los mortales. Lo sumergió en ellas para concederle invulnerabilidad, pero lo sostuvo por el talón izquierdo y ese pequeño punto, aquel mínimo fragmento de carne mortal, quedó sin tocar el agua. Nadie en ese momento lo sabía, pero allí se escondía la grieta en la leyenda del guerrero más temido de todos los tiempos. Lejos de criarlo con ternura, Peleo lo entregó al centauro Quirón, en el monte Pelión, el más sabio de su raza, tutor de héroes y cantor de antiguos secretos. Bajo su guía, Aquiles no aprendió solo a pelear, sino a conocer la furia del hombre y el silencio del dolor. Cazó bestias salvajes, dominó la lanza, el arco y la espada, aprendió medicina, música y guerra. Quirón le habló de los héroes que lo precedieron, pero también de algo más oscuro: el destino. Tetis, su madre, regresó un día para advertirle de dos caminos, uno largo y sin gloria, otro breve y eterno. Vivir sin ser recordado o morir siendo leyenda. Aquiles no dudó. Eligió la muerte, pero no una cualquiera, sino aquella que haría temblar los siglos. Cuando estalló la guerra de Troya, los reyes griegos reunieron sus ejércitos para marchar contra la ciudad protegida por los dioses. Pero una nueva profecía afirmó que sin Aquiles, los griegos jamás conquistarían Troya. Tetis, temiendo perder a su hijo, lo ocultó en la isla de Esciro, disfrazado entre las hijas del rey Licomedes. Allí vivió bajo ropas femeninas, ocultando su furia bajo telas y perfumes. Hasta que Odiseo, astuto entre todos los griegos, llegó disfrazado como mercader. Llevaba cofres de joyas y vestidos, pero también, entre ellos, una lanza y un escudo. Cuando las mujeres rieron ante los collares, Aquiles, instintivamente, avanzó hacia las armas. Odiseo lo descubrió. No hubo discusión. Aquiles aceptó partir hacia su destino, sabiendo que no regresaría. Al llegar a Troya, los griegos se alegraron, pues con él llegaban los mirmidones, guerreros temidos. Agamenón, rey de reyes, comandaba la coalición. Al principio, Aquiles peleó sin rival. Su armadura brillaba como si el sol lo eligiera y su lanza derribaba a todo aquel que se cruzara en su camino. Entre las conquistas cayó Briseida, una sacerdotisa troyana que fue entregada como recompensa a Aquiles. Pero Agamenón, en un acto de soberbia, le arrebató a Briseida, provocando la primera llama de una ira que incendiaría más que 1000 batallas. Aquiles, humillado, se retiró. Declaró que ya no pelearía por hombres que no sabían honrar a un guerrero. Los griegos, sin él, comenzaron a caer. Héctor, príncipe de Troya y hermano de París, tomó el mando de los defensores. Noble y valiente, enfrentó a los griegos y los empujó hasta sus naves. Fue entonces cuando Patroclo, el más cercano a Aquiles, su amigo del alma, le rogó que regresara. Aquiles se negó. Pero le permitió a Patroclo usar su armadura y liderar a los mirmidones. Al ver la figura brillante en el campo, los troyanos creyeron que Aquiles había vuelto.
El miedo cambió de bando. Patroclo luchó hasta el corazón de la batalla, pero Héctor lo enfrentó y lo mató, clavando su lanza en el pecho del falso Aquiles. Solo cuando quitó el casco supo a quien había matado. Patroclo estaba muerto. El grito de Aquiles, al recibir la noticia, no fue humano, fue de destino. Volvió al combate no por gloria, sino por venganza. Su madre le trajo una nueva armadura, forjada por Hefesto, dios del fuego. El escudo mostraba la vida, la muerte y el universo. Aquiles no lo miró. Solo tomó la lanza. Entró en la batalla como una tormenta. Nadie lo detuvo. Encontró a Héctor ante las murallas de Troya. El príncipe troyano pidió un pacto de honor, que el vencedor devolviera el cuerpo del otro. Aquiles no respondió. Peleó con una ferocidad que rompió cualquier esperanza y cuando Héctor cayó, lo ató por los tobillos y arrastró su cuerpo frente a las murallas, ante los ojos del rey Príamo y la reina Hécuba. No hubo piedad. Príamo, esa misma noche, entró en el campamento griego, guiado por los dioses. Besó las manos de Aquiles, las mismas que habían matado a su hijo, y le suplicó el cuerpo de Héctor. Fue el único momento donde el guerrero dejó ver algo más que furia. Le devolvió el cuerpo. La guerra se detuvo unos días, pero el destino ya estaba en marcha. Aquiles sabía que su final estaba cerca. No murió en batalla gloriosa, sino por la flecha de París, guiada por Apolo. No apuntó al pecho ni al cráneo. Apuntó al talón. El único lugar donde el agua del Estigia no había llegado. Allí donde la leyenda había dejado una costura. Aquiles cayó, pero no como un hombre, sino como se apaga una estrella. Los griegos recuperaron su cuerpo y lo velaron como a un dios caído. Algunos dicen que su alma fue llevada a los campos elíseos, donde reposan los héroes. Su nombre no descansó. Fue invocado por poetas, maldecido por reyes, admirado por guerreros y temido por cobardes. Porque Aquiles no vivió para durar, vivió para no morir jamás. Ixión era el rey de los Lápitas, un pueblo fuerte que habitaba las regiones montañosas de Tesalia. A su alrededor, todo parecía prosperar, los campos daban cosechas abundantes, los guerreros eran valientes, y sus tesoros relucían en los salones de su palacio. Pero en su interior, Ixión no encontraba paz. El hambre que lo devoraba no era por oro ni por tierras, era un vacío más oscuro. Un abismo que nada lograba llenar. Se dice que el principio de su caída fue una boda. Ixión había prometido a su suegro un rico pago a cambio de la mano de su hija. Un compromiso sagrado entre hombres, sellado con juramentos y banquetes. Pero cuando llegó la hora de cumplir, el rey mostró su verdadera naturaleza. Mató a su suegro en secreto, tendiéndole una emboscada, y se quedó con la dote, la esposa, y el crimen. La sangre derramada manchó algo más que sus manos, manchó su alma. Los hombres, horrorizados, lo evitaron. Ningún sacerdote quiso purificarlo, ningún altar aceptó sus ofrendas. Ixión, otrora poderoso, se convirtió en un paria entre los suyos. Fue entonces que Zeus, el Señor de los cielos, posó sus ojos sobre él. Los dioses a veces se apiadan de los hombres. No porque lo merezcan, sino porque el Olimpo también conoce el capricho. Zeus, intrigado por el rey caído, decidió ofrecerle una oportunidad, lo llevó al Olimpo, lo purificó, y le permitió sentarse entre las deidades. Ixión respiró el aire del cielo. Bebió el néctar, probó la ambrosía. Vio la eternidad desplegarse ante él como un tapiz de estrellas. Pero lejos de sentir gratitud, su ambición se inflamó aún más. No quería ser un huésped. Quería ser un igual. Y sus ojos, cargados de deseo, se posaron donde no debían, en Hera, la esposa de Zeus, la reina de los dioses. Hera era la encarnación misma de la majestad. Su porte, su mirada, su voz, eran como ríos de fuego y miel. Ixión la deseó no como un mortal desea un sueño imposible, sino como un ladrón desea una joya tras un cristal delgado. Anhelaba poseer lo que jamás debería haber rozado. Zeus, que no era ciego a las pasiones humanas, percibió la traición incubándose en el corazón de su invitado. Y donde otro dios habría castigado con la muerte inmediata, Zeus optó por una lección más cruel.
Una trampa. Mandó a las nubes forjar una copia perfecta de Hera, una ilusión viva, de carne, vapor y deseo. Su nombre sería Néfele. Una noche, mientras el Olimpo dormía bajo las luces frías de las estrellas, Zeus condujo a Ixión hasta un claro oculto. Y allí, la nube disfrazada de diosa se presentó ante él, tan real como la original. Ixión, cegado, cayó en la trampa. Se unió a Néfele con avidez brutal, sin sospechar la burla. En ese acto impuro, selló su destino. De esa unión surgió algo nuevo, una vida que no pertenecía al cielo ni a la tierra. Un alma forjada en error y deseo. Néfele fue expulsada. Erró sin rumbo, una criatura sin lugar, descendiendo hasta las montañas salvajes del mundo mortal. Allí, entre el viento y la soledad, se unió con las bestias. En una noche de tormenta, Néfele se mezcló con una yegua salvaje en el monte Pelión. Y de ese cruce imposible nació Centauro. Centauro no era humano. Tampoco era simplemente un caballo. Era algo roto desde su origen. Llevaba en su sangre el eco de la traición, la violencia de lo prohibido y la furia del castigo divino. Centauro creció solo. Nadie lo guiaba, nadie le enseñaba el bien o el mal. Era instinto puro, deseo crudo. Su cuerpo era una mezcla desconcertante, torso de hombre, cuerpo de bestia, fuerza brutal y pasiones tan salvajes como los vientos que azotaban su hogar. Centauro no tardó en engendrar a otros. Vagaba por los bosques y montañas, encontrando yeguas salvajes con las que perpetuaba su linaje. Y así nacieron los centauros, una raza que nunca pidió nacer. Criaturas impulsadas por el vino, la carne y la furia. Vivían lejos de las ciudades humanas, despreciando la ley y el orden. Para ellos, la vida era una sucesión de instintos, beber, luchar, desear. Aparecían en bodas, atraídos por el aroma del vino y la música. Al principio, reían y bailaban, confundiéndose con los invitados. Pero pronto, el exceso despertaba su verdadera naturaleza, destrozaban mesas, raptaban mujeres, peleaban entre sí hasta teñir el suelo de sangre. Los relatos sobre ellos se esparcieron como incendios. Los pueblos temblaban al oír sus cascos retumbar en la distancia. Sin embargo, entre esa marea de violencia, hubo uno que no se dejó arrastrar por la corriente. Su nombre era Quirón. Quirón era distinto. Su sangre, aunque manchada como la de sus hermanos, había sido tocada por los dioses. Se decía que su madre era una ninfa, o quizás una diosa menor, que había sentido compasión por Néfele. Desde pequeño, Quirón mostró sabiduría. Mientras otros centauros se lanzaban a la locura del vino, él buscaba el conocimiento. Aprendió sobre las estrellas, las plantas curativas, la música y la profecía. Los dioses, impresionados, le ofrecieron dones. Apolo le enseñó a curar heridas imposibles. Artemisa le mostró los secretos de la caza sin crueldad. Y así, Quirón se convirtió en maestro. Héroes futuros buscaron su guía, Aquiles, Asclepio, Jasón. Todos pasaron por sus manos, todos aprendieron bajo su mirada serena. Pero Quirón cargaba también con una tristeza secreta. Sabía que, por más sabio o justo que fuera, su cuerpo seguía llevando la marca del error original. La sombra de Ixión no podía ser borrada. A lo largo de los siglos, los centauros siguieron su curso salvaje, y los hombres nunca olvidaron que su existencia era un recordatorio vivo de lo que sucede cuando un deseo prohibido desafía a los dioses. Ixión, por su parte, no escapó a su castigo. Cuando Zeus reveló su crimen ante el Olimpo, los dioses lo condenaron a un destino peor que la muerte. Fue atado a una rueda ardiente, girando eternamente en los cielos. Cada vuelta era una agonía nueva. Cada giro, un recordatorio de su insaciable ambición. Ixión gritaba, pero el viento se llevaba sus lamentos. Gritaba, pero los hombres solo veían una estrella fugaz atravesando la noche. Así, la historia del primer crimen contra los dioses no terminó con una muerte, sino con una herencia maldita, una raza entera, nacida del error y la furia. Una raza que, en cada galopar desbocado, recordaba al mundo que los dioses, aunque generosos, no olvidan.
En los bosques antiguos, donde los árboles susurran secretos al viento y los arroyos cantan canciones milenarias, habitan las ninfas, espíritus femeninos de la naturaleza. Su existencia está profundamente arraigada en la mitología griega, donde se les describe como manifestaciones vivientes del mundo natural. Aunque no eran inmortales, su vida se extendía por siglos, permaneciendo siempre jóvenes y hermosas, como un recordatorio de la eterna vitalidad de la tierra. Se decía que las ninfas surgían del amor de los dioses primordiales por la naturaleza. Algunas eran hijas de Zeus, otras nacieron de Gea, la madre tierra, o incluso de los ríos y océanos que fluían en el cosmos. Cada una de ellas estaba ligada a un elemento específico, convirtiéndose en su guardiana y protectora. No eran deidades poderosas como los olímpicos, pero su conexión con el mundo físico les otorgaba una magia sutil e inquebrantable. En los bosques, las dríades cuidaban de los árboles como si fueran parte de ellas mismas. Se decía que cuando un árbol era talado sin razón, una dríade podía sentirlo como si un trozo de su propia esencia fuera arrancado. En las montañas, las oreades eran las compañeras de los ecos y los vientos, escalando las alturas y escondiéndose en cuevas profundas. Los ríos y fuentes eran dominio de las náyades, mientras que las nereidas jugaban entre las olas del mar, sus risas mezclándose con el murmullo de las olas al romper en la costa. Aunque eran gentiles y solían evitar conflictos, las ninfas no eran completamente inofensivas. En ocasiones, se mostraban vengativas si su hogar era profanado o si un mortal osaba romper el equilibrio de la naturaleza que protegían. En una leyenda, un campesino, impulsado por la codicia, cortó un árbol sagrado habitado por una dríade. Esa noche, el bosque entero pareció cobrar vida, y el hombre desapareció, dejando solo un rastro de hojas secas en su lugar. Las ninfas no solo se relacionaban con la naturaleza, también jugaban un papel crucial en las historias de los dioses y héroes. Eco, una dríade de voz encantadora, fue castigada por Hera por haberla distraído mientras Zeus visitaba a otras ninfas. Su castigo la condenó a repetir únicamente las palabras de los demás, lo que la llevó a un destino trágico al enamorarse de Narciso, un joven que jamás pudo corresponderle. En los mares, las nereidas eran conocidas por su relación con Poseidón y por guiar a los marineros a través de aguas peligrosas. Tetis, una de las más famosas, fue madre de Aquiles y trató de hacerlo inmortal sumergiéndolo en el río Estigia. Su intervención en los eventos de la guerra de Troya mostró que, aunque podían parecer figuras de segundo plano, las ninfas a menudo tenían un impacto profundo en el destino de los mortales. Las náyades, con su conexión con los ríos y manantiales, inspiraron tanto deseo como temor. Alfeo, un dios río, se enamoró perdidamente de Aretusa, una náyade que buscaba simplemente disfrutar de su libertad. Perseguida por él, Aretusa rogó a Artemisa por ayuda, y la diosa la transformó en una fuente para salvarla. Sin embargo, Alfeo no se rindió y, según el mito, logró mezclarse con las aguas de la fuente para estar siempre con ella. Aunque las ninfas no buscaban dominar el mundo ni interferir directamente en los asuntos de los dioses mayores, su existencia estaba intrínsecamente ligada al equilibrio de la vida misma. Eran las cuidadoras silenciosas de un mundo que, sin ellas, podría haberse sumido en el caos. Los antiguos griegos las veneraban como manifestaciones divinas, dejando ofrendas en arroyos, árboles o cuevas, esperando ganar su favor o, al menos, evitar su ira. Los relatos sobre las ninfas no solo eran advertencias sobre el respeto a la naturaleza, sino también historias que mostraban su conexión emocional con el mundo que habitaban. Eran seres que amaban profundamente, ya fuera a otros dioses, mortales o incluso al paisaje mismo. Sin embargo, este amor a menudo era su mayor fortaleza y su mayor debilidad. El paso del tiempo no logró borrar su legado. En cada rincón donde la naturaleza sigue viva, se puede sentir la presencia de las ninfas. Sus historias perduran como un recordatorio de que, aunque a menudo invisibles, hay fuerzas en la naturaleza que merecen respeto y admiración. La historia de Hércules es mucho más que una simple lista de hazañas heroicas. Es un viaje épico lleno de gloria y tragedia, marcado por el peso de su destino como hijo de un dios y una mortal. En este video,
exploraremos no solo los legendarios trabajos que lo hicieron inmortal, sino también los momentos más oscuros y humanos de su vida, su lucha contra la locura, el dolor de sus errores y la búsqueda incesante de redención. Descubrirás cómo un hombre que poseía una fuerza sobrenatural fue, al mismo tiempo, vulnerable ante las intrigas de los dioses y los celos de Hera. Veremos cómo sus decisiones, tanto nobles como impulsivas, lo llevaron al Olimpo, pero no sin antes enfrentar desafíos imposibles y un destino cruel. Hércules, hijo del todopoderoso Zeus y la mortal Alcmena, nació bajo el peso de un destino marcado tanto por la gloria como por la tragedia. Su concepción fue resultado del engaño de Zeus, quien se presentó ante Alcmena disfrazado como su esposo, Anfitrión. Desde el momento en que vino al mundo, su existencia fue una amenaza para Hera, la celosa esposa de Zeus, quien no podía soportar la evidencia viva de la infidelidad de su marido. Desde el principio, la vida de Hércules estuvo en peligro. Hera, deseando eliminarlo, envió 2 serpientes a su cuna. Sin embargo, el infante demostró desde ese instante que no era un ser ordinario. Con sus diminutas manos, atrapó a ambas criaturas y las estranguló. Este acto asombró a su madre y a quienes presenciaron el hecho, estableciendo al niño como alguien destinado a hazañas extraordinarias. A medida que crecía, Hércules destacó tanto por su físico imponente como por su energía desbordante. Fue educado por los mejores tutores de Grecia. Lino, maestro de música, intentó instruirlo en el arte de la lira. Sin embargo, la ira incontrolable de Hércules salió a la luz cuando, tras ser reprendido, golpeó mortalmente a Lino con el instrumento. Este acto impulsivo llevó a su padre adoptivo, Anfitrión, a enviarlo lejos, al campo, para trabajar como pastor, esperando que una vida tranquila pudiera calmar su espíritu. Durante su tiempo en el campo, Hércules experimentó momentos de paz, pero también enfrentó su primer dilema moral significativo. Un día, mientras paseaba, se le aparecieron 2 figuras, una, de semblante austero y vestiduras sencillas, representaba la virtud, la otra, de rostro atractivo y ropas lujosas, simbolizaba el vicio. Ambas le ofrecieron caminos opuestos, una vida de trabajo arduo y honor eterno, o una existencia fácil llena de placeres inmediatos. Hércules eligió la virtud, sellando así el camino de sacrificio que definiría su vida. Poco tiempo después, su fama como guerrero se extendió. El rey Creonte de Tebas lo convocó para liderar sus tropas en una batalla crucial contra los minios. Hércules no solo aseguró la victoria, sino que también ganó la mano de Mégara, la hija del rey. Con ella, construyó una familia y disfrutó de un periodo de relativa tranquilidad. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Hera, que nunca dejó de acecharlo, desató sobre él un hechizo de locura. En su estado alterado, Hércules cometió el acto más atroz de su vida, asesinó a su esposa y a sus hijos. Cuando finalmente recobró la cordura, fue consumido por el remordimiento. Este suceso lo llevó a buscar consejo en el oráculo de Delfos, quien le ordenó servir al rey Euristeo durante 12 años y cumplir una serie de trabajos imposibles como expiación de sus pecados. Los 12 trabajos que le fueron encomendados se convirtieron en una epopeya que transformó a Hércules, no solo como héroe, sino como hombre. Cada tarea fue diseñada para humillarlo y poner a prueba sus límites. El primero de ellos lo enfrentó al león de Nemea, una criatura cuya piel era impenetrable. Tras luchar con sus propias manos, Hércules estranguló al monstruo y utilizó su piel como armadura, un símbolo de su ingenio y fuerza. Otro de los trabajos más destacados fue la captura del jabalí de Erimanto, un desafío que lo llevó a enfrentarse no solo al animal, sino también a los centauros que habitaban la región. En otra ocasión, tuvo que limpiar los establos de Augías, que no habían sido aseados en años. Con astucia, desvió el curso de 2 ríos para completar la tarea en un solo día. Cada labor representaba un desafío físico, pero también una prueba emocional y espiritual. En su viaje, Hércules encontró aliados como Atenea, quien le ofreció sabiduría y apoyo en los momentos más oscuros. Sin embargo, también se enfrentó a seres que buscaban su caída, como el astuto gigante Anteo, que obtenía su fuerza de la tierra y solo fue derrotado cuando Hércules lo levantó del suelo. Tras completar los 12 trabajos, Hércules creyó que finalmente podría encontrar paz.
Sin embargo, su vida estaba lejos de ser sencilla. Conoció a Deyanira, una mujer cuya belleza y espíritu lo cautivaron. La relación, aunque apasionada, estuvo plagada de complicaciones. Durante un viaje, se encontraron con el centauro Neso, quien intentó secuestrar a Deyanira. Hércules lo mató con una flecha impregnada con el veneno de la hidra de Lerna. Antes de morir, Neso engañó a Deyanira, haciéndole creer que su sangre contenía un filtro de amor. El destino jugó su última carta cuando Deyanira, consumida por los celos, utilizó la sangre del centauro en una túnica que ofreció a Hércules. Al ponérsela, el veneno comenzó a devorar su carne, causándole un dolor insoportable. En un acto final de dignidad, Hércules construyó su propia pira funeraria y se acostó en ella, listo para abandonar el mundo mortal. Los dioses, conmovidos por su vida de sacrificios y su lucha constante contra el destino, lo ascendieron al Olimpo, otorgándole la inmortalidad. Allí, reconciliado con Hera, encontró la paz que tanto buscó en vida. La historia de Hércules no es solo la de un héroe invencible, sino la de un hombre que enfrentó sus propios demonios, luchó contra sus errores y encontró la redención a través del sacrificio. Es un recordatorio eterno de que incluso los más grandes están marcados por su humanidad, y que la verdadera fuerza reside en levantarse una y otra vez, sin importar cuán profundo sea el abismo. Dicen que hubo un tiempo en que la música no era solo un arte, sino un lenguaje capaz de mover el alma del mundo. Y en ese tiempo vivió Orfeo, un joven que no necesitaba palabras para hablarle al universo. Su lira, regalo de su padre Apolo, tenía un sonido tan puro que hasta las piedras parecían suspirar al escucharlo. Cuando Orfeo tocaba, los animales salían del bosque, los ríos se aquietaban y los hombres dejaban sus guerras para oírlo. Era la voz del orden en medio del caos, el eco de algo divino. Pero hasta los dones más sagrados no sirven de nada cuando el destino decide probar el corazón. Fue durante una de esas tardes en que el bosque se volvía dorado, cuando la vio por primera vez. Entre los troncos y la bruma, danzaba Eurídice, una ninfa de mirada tranquila y sonrisa apenas dibujada. Su presencia parecía contener todo lo que Orfeo había estado buscando sin saberlo, la calma, la belleza y esa sensación de eternidad que solo dan los amores verdaderos. Desde aquel día no volvió a tocar para los dioses ni para los hombres, sino para ella. Su amor fue tan profundo que los árboles florecían antes de tiempo y las estrellas parecían brillar un poco más cuando su música llenaba la noche. Se casaron en un claro del bosque, rodeados de criaturas que se habían acercado atraídas por la melodía del amor. Era la unión perfecta, la poesía y la naturaleza, la música y la vida. Pero los dioses son celosos de la felicidad humana. Una tarde, Eurídice caminaba sola entre los pastos cuando una serpiente, escondida bajo las flores, la mordió en el tobillo. Su cuerpo cayó suavemente al suelo, y en un instante su alma se desvaneció como niebla en el amanecer. Cuando Orfeo la encontró, el mundo se le rompió en 1000 pedazos. Su voz, antes llena de vida, se volvió silencio. Su música, antes divina, se volvió llanto. Entonces tomó una decisión que ningún mortal había tomado jamás: bajaría al inframundo. Con su lira en la mano y el alma hecha pedazos, emprendió el viaje hacia donde ningún canto podía llegar. Descendió por cuevas y ríos subterráneos, atravesó sombras y nieblas, hasta llegar a las puertas del Hades, el reino de los muertos. Cuando Caronte, el barquero del Estigia, vio sus ojos, comprendió que aquel no era un viajero cualquiera. Sin pronunciar palabra, lo dejó subir a su barca. Las aguas negras del río reflejaban la tristeza de Orfeo, y su música, al sonar, hizo que hasta las almas más perdidas recordaran por un momento lo que era amar. Frente al trono oscuro, donde reinaban Hades y Perséfone, Orfeo no suplicó. Solo tocó. Y su canto fue tan profundo que hasta las furias lloraron. Su música hablaba de una vida robada, de un amor que ni la muerte podía apagar. Perséfone, conmovida, miró a su esposo. Hades, que jamás había cedido ante un mortal, bajó la mirada y habló: podrás llevártela contigo, pero con una condición. Eurídice te seguirá, pero no podrás mirarla hasta que ambos salgan del inframundo. Si lo haces antes, se perderá para siempre. Orfeo asintió. Y comenzó el ascenso.
El camino era largo, cubierto de sombras. A veces sentía el roce de sus pasos detrás de él, otras, solo el silencio. Pero el miedo lo acompañaba en cada paso. ¿Y si no estaba allí? ¿Y si todo era una burla de los dioses? Cuando al fin vio la luz del mundo sobre su cabeza, un rayo de esperanza lo atravesó. Giró, solo un instante, solo para verla. Y allí estaba Eurídice, tan cerca que casi podía tocarla. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron, su figura comenzó a desvanecerse. Orfeo extendió la mano, gritando su nombre, pero solo el eco respondió. Ella desapareció entre las sombras, y su voz se perdió con el viento. Intentó volver, pero las puertas del Hades no se abrieron esta vez. Su castigo era eterno. Desde entonces vagó por los bosques, tocando una música que ya no encantaba, sino que dolía. Los animales lo seguían en silencio, los ríos se detenían a escucharlo, pero su mirada estaba vacía. Dicen que un día dejó de tocar, y el mundo sintió su ausencia. Al morir, su alma descendió de nuevo al inframundo, y allí, entre las sombras, volvió a encontrar a Eurídice. No hubo palabras, ni lágrimas. Solo una mirada que contenía todo lo que habían perdido. Y desde entonces, su música volvió a sonar, pero esta vez en un lugar donde el tiempo no existe, donde el amor y la muerte se confunden en una sola melodía. Apolo era uno de los dioses más venerados del Olimpo, hijo de Zeus y de Leto, hermano gemelo de Artemisa. Era el dios del sol, de la música, la poesía, la profecía y la medicina, pero también representaba la belleza, el orden y la armonía. Nadie igualaba su destreza con la lira ni su puntería con el arco, y los mortales lo adoraban en templos y oráculos, especialmente en Delfos, donde hablaba a través de las sacerdotisas. Sin embargo, detrás de su esplendor se escondía un temperamento orgulloso, impaciente y a veces cruel. Apolo era un dios que no toleraba ser desafiado, y ese rasgo fue lo que desencadenó su tragedia. Todo comenzó cuando Apolo se burló de Eros, el pequeño dios del amor, al verlo jugar con su arco y sus flechas. Con arrogancia, le dijo que ese tipo de armas eran para los dioses verdaderos, no para niños. Le recordó que él, Apolo, había derrotado a la terrible serpiente Pitón, y que su arco servía para grandes gestas, no para juegos. Eros, herido en su orgullo, decidió demostrarle que el amor podía ser más poderoso que cualquier fuerza divina. Preparó entonces 2 flechas mágicas, una dorada, que despertaba el deseo más intenso, y otra de plomo, que lo extinguía por completo. Con una sonrisa vengativa, Eros disparó. La flecha dorada atravesó el corazón de Apolo, encendiendo en él una pasión desbordante, mientras que la de plomo alcanzó a una ninfa llamada Dafne, hija del dios río Peneo. Desde ese momento, sus destinos quedaron entrelazados por el capricho del amor. Dafne era una ninfa de una belleza singular, pero no se interesaba por el amor ni por los hombres. Había jurado permanecer virgen, siguiendo el ejemplo de Artemisa, diosa de la caza, a quien servía y veneraba. Amaba los bosques, los ríos y la libertad. Pasaba los días cazando, recorriendo montes y valles, disfrutando del aire y de la soledad. Muchos intentaron cortejarla, dioses y mortales por igual, pero siempre los rechazó. Su padre, el río Peneo, se preocupaba por ella, temía que su obstinación terminara causándole sufrimiento, pero Dafne era firme en su decisión, jamás pertenecería a nadie. Apolo, en cambio, se consumía en deseo desde el momento en que la vio. Cada movimiento de la ninfa lo enloquecía, cada palabra suya lo hechizaba. Intentó conquistarla con su música, tocando melodías que hacían callar a los pájaros y mover las hojas de los árboles, pero Dafne lo evitaba con desdén. Cuando Apolo intentó acercarse, ella huyó. Y así comenzó una persecución que marcó el destino de ambos. Apolo corría detrás de ella por los bosques, llamándola, diciéndole que no temiera, que solo quería amarla, que los dioses la habían hecho para él. Pero Dafne corría más rápido, desesperada, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Su cabello se agitaba al viento, sus pies apenas tocaban la tierra, y el dios, cada vez más cerca, sentía que el aire se encendía con el perfume de la ninfa. El bosque entero parecía ser testigo de aquella caza divina, las ramas se apartaban,
los animales se escondían, y el sonido de las hojas acompañaba el eco de sus pasos. Apolo intentaba alcanzarla, extendiendo la mano, suplicando que se detuviera. Dafne, agotada, comprendió que no podría escapar por sus propios medios. Entonces, en su desesperación, alzó los brazos hacia el cielo y gritó pidiendo ayuda a su padre: «Padre, si aún me amas, transforma mi forma que tanto agrada y líbrame de este Dios que me persigue». Peneo, escuchando su súplica, la salvó de la única manera posible. En el instante en que Apolo estaba a punto de tocarla, su cuerpo comenzó a transformarse. Su piel se volvió áspera y fría como la corteza de un árbol, su cabello se convirtió en hojas, sus brazos se alargaron en ramas, y sus pies se hundieron en la tierra convirtiéndose en raíces. En un suspiro, Dafne dejó de ser humana. Frente a los ojos del dios enamorado, la ninfa se había convertido en un laurel. Apolo se detuvo sin poder creer lo que veía. Tocó el tronco con suavidad, acarició la corteza que aún parecía temblar como si respirara, y sintió que su corazón se rompía. Intentó abrazarla, pero solo abrazó madera y silencio. Las hojas del laurel temblaron, como si respondieran a su tristeza. El dios, con lágrimas en los ojos, juró que el laurel sería para siempre su árbol sagrado. Prometió que su hoja no se marchitaría jamás y que con sus ramas coronaría a los héroes, a los poetas y a los vencedores, para que el nombre de Dafne no se perdiera en el olvido. Desde entonces, los laureles simbolizan la gloria, la victoria y la inspiración, pero también el amor imposible de un dios que corrió tras un sueño y lo perdió para siempre. En lo más profundo de los bosques de Arcadia, donde los árboles susurraban secretos a los vientos y los ríos reflejaban los rostros de los dioses, vivía Calisto, una joven de belleza tan pura que parecía bendecida por los propios cielos. Era una seguida fiel de Artemisa, diosa de la caza y protectora de las doncellas. Como todas sus compañeras, Calisto había hecho un juramento sagrado: mantener su pureza y dedicar su vida a la caza, lejos de los deseos de los hombres. Pero incluso los votos más sagrados pueden quebrarse ante la voluntad de los dioses. Desde lo alto del Olimpo, Zeus la observaba. Su mirada, siempre inquieta, se detuvo en la joven cazadora, fascinada por su gracia y su fuerza. No había mortal ni ninfa que escapara a su deseo, y Calisto no sería la excepción. Una tarde, mientras ella cazaba sola, el sonido de pasos la alertó. Giró su arco, lista para disparar, pero la figura que emergió de entre los árboles era familiar: Artemisa, su diosa y líder. Calisto bajó el arma de inmediato y se arrodilló, sin sospechar que no era Artemisa quien tenía delante, sino Zeus disfrazado con su imagen. Con voz serena, el dios se acercó, fingiendo ternura. Calisto sonrió, confiada, sin imaginar que estaba cayendo en el engaño más cruel. Cuando la verdad se reveló, ya era demasiado tarde. Zeus la tomó por la fuerza, dejando en ella una marca imborrable. Pasaron los días, y Calisto intentó seguir su vida junto al resto de las cazadoras. Pero su cuerpo comenzó a cambiar. El secreto crecía dentro de ella, y las demás pronto lo notaron. Artemisa, al descubrirlo, la confrontó con furia: «Has roto tu juramento», gritó la diosa, llena de decepción. Calisto cayó de rodillas, entre lágrimas, intentando explicarse, pero su voz fue ahogada por la ira divina. Artemisa, que no podía soportar la traición, la expulsó del grupo y le dio la espalda. El tiempo pasó, y Calisto dio a luz a un niño, Arcas, fruto de su desgracia. A pesar del dolor, lo amó con toda su alma. Sin embargo, Hera, la esposa de Zeus, no tardó en descubrir la infidelidad de su esposo. La furia de la diosa del matrimonio fue implacable. Descendió de los cielos y, frente a la indefensa Calisto, proclamó su sentencia: «Si tanto le gustas a mi esposo, que vea ahora en qué te conviertes». Y con un gesto de su mano, la transformó en una enorme osa. Su piel se cubrió de grueso pelaje, sus manos se volvieron garras, y un rugido de desesperación escapó de su garganta. A partir de ese momento, Calisto fue condenada a vagar por los bosques como una bestia, temida por todos, incapaz de hablar, de llorar o de abrazar a su hijo. Pero su corazón seguía siendo humano. Desde las sombras, vigilaba a Arcas mientras crecía, protegiéndolo sin que él lo supiera. Los años pasaron,
y Arcas se convirtió en un hábil cazador, sin imaginar que la criatura a la que perseguía un día sería su propia madre. Un día, mientras exploraba el bosque, escuchó un crujido entre los arbustos. Una gran osa emergió. Ella lo reconoció al instante. Avanzó lentamente, deseando acariciar su rostro, pero Arcas, guiado por el instinto, tensó su arco. El joven apuntó al corazón de la bestia, ignorando las lágrimas invisibles que su madre derramaba por dentro. En el Olimpo, Zeus observaba la escena. Por un instante, incluso él sintió culpa. Si Arcas disparaba, Calisto moriría por su propio hijo. Entonces, antes de que la flecha fuera lanzada, el dios levantó su mano. Un resplandor dorado envolvió a madre e hijo, y en un abrir y cerrar de ojos, ambos fueron elevados al cielo. Allí, Zeus los colocó entre las estrellas, para que nunca más volvieran a separarse. Calisto se convirtió en la osa mayor, y Arcas, en la osa menor. Desde entonces, noche tras noche, madre e hijo recorren el firmamento, eternamente juntos, pero también eternamente lejos de la tierra que amaron. Hera, furiosa al verlos brillar en el cielo, pidió a Poseidón que prohibiera a las osas sumergirse en el océano. Por eso, se dice que las constelaciones de la osa mayor y la osa menor nunca desaparecen bajo el horizonte, condenadas a girar sin descanso, perseguidas por la ira de una diosa celosa. Y así, el castigo de Zeus no solo marcó la vida de una mujer, sino también las estrellas mismas, recordando a los mortales que incluso los amores de los dioses dejan cicatrices que el cielo nunca olvida. En el Olimpo, donde los truenos de Zeus marcaban el destino y la belleza de Hera dominaba los cielos, nació un dios que no conoció la paz ni el amor. Ares no fue concebido en armonía, sino en furia. Hera lo trajo al mundo para castigar a Zeus, y así el hijo heredó no la gloria, sino el enojo de sus padres. Desde su primer llanto, el Olimpo entendió que no había nacido un dios, sino una tempestad. Ares creció observando cómo los demás dioses eran adorados por su sabiduría, su arte o su justicia. Él no tenía nada de eso. Su don era la destrucción. Mientras otros hablaban de equilibrio, él encontraba sentido solo en el estruendo del acero. No luchaba por conquista ni por deber. Luchaba porque solo en el caos podía escuchar su propio corazón. En los campos de batalla, Ares era invencible. Su presencia desataba gritos, su paso dejaba ruinas. Pero en el Olimpo, era un extraño. Los dioses temían su fuego, y Zeus lo despreciaba. No por débil, sino porque veía en él todo lo que más odiaba de sí mismo, el deseo de dominar, la furia que ni siquiera un dios podía controlar. Entre todos, solo una figura logró enfrentarlo sin miedo, Atenea, su hermana. Ella representaba la estrategia, la mente fría, el golpe certero. Él era la lanza que se lanza sin pensar. En cada guerra, chocaban como dos ideas eternas, el orden y el caos. Y aunque Ares ardía con poder, Atenea siempre lo derrotaba. No por fuerza, sino por claridad. Y eso lo atormentaba más que cualquier herida. Porque cada vez que caía, veía en su reflejo no a un dios, sino a un hombre perdido en su rabia. Pero hasta la furia más grande puede ser domada, por deseo. Afrodita, la diosa del amor, se acercó a él no con miedo, sino con fascinación. Ella veía en Ares una pasión que los demás dioses jamás entenderían. Y él, en ella, el único descanso posible. Pero ese amor era una llama prohibida. Afrodita ya pertenecía a Hefesto, y cuando su infidelidad fue revelada, la vergüenza fue más cruel que cualquier guerra. Atrapados en una red invisible ante la mirada burlona del Olimpo, Ares descubrió lo que era ser débil. No ante una lanza, sino ante la risa de los dioses. Desde entonces, su furia cambió. Ya no luchaba por placer. Luchaba por borrar la humillación. Y así descendió a Troya, donde su cólera alcanzó su punto más alto. Cada grito mortal lo alimentaba, cada cuerpo caído era un intento desesperado de recuperar su orgullo. Hasta que un simple hombre, Diomedes, guiado por Atenea, alzó su lanza y lo hirió. La sangre divina tocó la tierra y el rugido de Ares hizo temblar el cielo. Por primera vez, el dios de la guerra cayó ante un mortal. Esa herida fue más que carne desgarrada, fue la verdad que nunca quiso ver.
El dios más temido del Olimpo había perdido la batalla más importante, la de dominarse a sí mismo. Desde entonces, Ares se volvió un espectro silencioso entre los dioses. Ya no buscaba aplausos ni gloria. Comprendió que la guerra nunca termina, porque no vive en los campos, sino en el corazón de los hombres. Ares no fue el héroe que el mundo necesitaba, pero sí el reflejo más honesto de lo que somos, la batalla eterna entre lo que amamos y lo que destruimos. La historia que estás por escuchar es mucho más que el relato de una mujer cuya belleza desató una guerra. Es una tragedia épica de engaños, traiciones, orgullos divinos y destinos sellados por los dioses. Todo inició durante el banquete de bodas entre Peleo, un héroe mortal, y Tetis, una nereida del mar. Todos los dioses fueron invitados, excepto una, Eris, la diosa de la discordia. Ofendida por su exclusión, Eris irrumpió en la celebración y lanzó una manzana dorada sobre la mesa del Olimpo. En ella estaba grabado un simple pero poderoso mensaje, para la más bella. Ese gesto, aparentemente pequeño, encendió una chispa que desataría una de las guerras más famosas de todos los tiempos. 3 diosas reclamaron la manzana: Hera, la reina del Olimpo; Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Ninguna estaba dispuesta a ceder. El conflicto estaba por escalar a una guerra divina, hasta que Zeus, temiendo un enfrentamiento entre ellas, decidió que un mortal debía juzgar cuál de las 3 era la más hermosa. Ese mortal fue Paris, un príncipe troyano conocido por su belleza, pero criado como un simple pastor tras una profecía que auguraba que sería la ruina de Troya. Las diosas se presentaron ante Paris en el monte Ida y cada una intentó sobornarlo. Hera le ofreció poder y control sobre todos los reinos del mundo conocido. Atenea le prometió sabiduría infinita y victoria en todas las batallas. Pero fue Afrodita quien le ofreció lo que ningún otro hombre podía resistir: el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa del rey Menelao de Esparta. Guiado por el deseo y la promesa de Afrodita, la eligió como ganadora. Esa decisión selló el destino de su pueblo. Con la bendición de la diosa, Paris viajó a Esparta, donde fue recibido con hospitalidad por el rey Menelao. Durante su estancia, Paris conoció a Helena. Algunos relatos dicen que la sedujo, otros que ella ya había sido tocada por la magia de Afrodita. Sea como sea, Paris y Helena huyeron juntos a Troya, desatando la furia de los aqueos. Menelao, humillado, acudió a su hermano Agamenón, rey de Micenas, uno de los monarcas más poderosos de Grecia. Agamenón vio en la afrenta no solo una ofensa a su familia, sino una excusa perfecta para expandir su dominio. Convocó a los reyes y héroes de toda Grecia, recordándoles el antiguo juramento de proteger el matrimonio de Helena. Así nació la gran coalición griega. Entre los convocados estaban figuras legendarias: Aquiles, el más fuerte de los guerreros, hijo de la diosa Tetis; Ulises, el astuto rey de Ítaca, maestro del engaño; Áyax, el gigante invencible; Diomedes, feroz y valiente; Néstor, sabio consejero, y muchos más. Pero no todos querían luchar. Ulises fingió locura para evitar dejar a su esposa Penélope y a su hijo recién nacido. Ató un buey y un asno al arado y sembraba sal en los campos. Sin embargo, el astuto Palamedes colocó a su hijo Telémaco frente al arado. Ulises detuvo la locura, revelando su farsa, y fue obligado a unirse. Aquiles, por su parte, fue escondido por su madre en la corte del rey Licomedes, disfrazado de mujer para evitar su destino fatal. Pero fue descubierto por Odiseo mediante una trampa; entre regalos femeninos, colocó armas. Aquiles no pudo resistirse a ellas, y su identidad fue revelada. La flota griega finalmente se reunió en Aulide, pero no pudieron zarpar. Artemisa, diosa de la caza, estaba furiosa porque Agamenón había matado a uno de sus siervos sagrados. Detuvo los vientos, dejando a los griegos atrapados. Un adivino reveló que solo un sacrificio humano a Artemisa calmaría su ira. Así, Agamenón, entre el deber y el dolor, sacrificó a su hija Ifigenia. Algunos mitos dicen que Artemisa la salvó en el último momento, reemplazándola por un ciervo. Otros dicen que fue sacrificada. En cualquier caso, el acto selló el destino de Agamenón y su linaje. Tras zarpar,
los griegos enfrentaron tormentas, enfermedades y conflictos internos. Al llegar a las costas de Troya, no se encontraron con una ciudad vulnerable. Troya era poderosa, fortificada por muros construidos por los dioses Apolo y Poseidón. Estaba gobernada por el rey Príamo y defendida por su hijo Héctor, un príncipe noble y valiente, considerado el alma de la ciudad. La guerra no fue rápida. Duró 10 años. Fue una sucesión de batallas, alianzas cambiantes, intervenciones divinas y tragedias personales. Al principio, Aquiles, acompañado de su fiel amigo Patroclo y su ejército de mirmidones, diezmaba las fuerzas troyanas. Pero su orgullo fue herido cuando Agamenón le quitó a Briseida, su concubina. Dolido, Aquiles se retiró del combate. Con Aquiles fuera, los troyanos ganaron terreno. Héctor, demostrando coraje y estrategia, llevó la guerra hasta las naves griegas. En un intento desesperado de salvar a los suyos, Patroclo se vistió con la armadura de Aquiles y entró en combate. Luchó con bravura, pero fue asesinado por Héctor, quien creyó estar enfrentando al mismísimo Aquiles. La muerte de Patroclo fue el punto de quiebre. Aquiles regresó al campo de batalla, pero no por gloria, sino por venganza. Su furia era sobrehumana. Cazó a los troyanos, mató a decenas de guerreros y finalmente enfrentó a Héctor en un duelo legendario. Héctor peleó con honor, pero el destino estaba en su contra. Cayó ante Aquiles, quien profanó su cadáver arrastrándolo atado a su carro frente a los muros de Troya. Esa noche, Príamo, el anciano rey, se disfrazó y fue al campamento griego. Se arrodilló ante Aquiles, besó sus manos y suplicó por el cuerpo de su hijo. Aquiles, conmovido por el dolor de un padre, devolvió el cuerpo de Héctor. Fue uno de los pocos momentos de humanidad en una guerra marcada por la barbarie. Pero la muerte de Héctor no trajo la victoria. Los troyanos aún resistían. París, el príncipe que desató la guerra, no era un gran guerrero, pero con ayuda del dios Apolo, disparó una flecha mortal al talón de Aquiles, su único punto vulnerable. El mayor héroe griego cayó. Sin Aquiles, los griegos nombraron a Neoptólemo, su joven hijo, como nuevo líder de los mirmidones. Los días de gloria de la guerra estaban terminando. Ulises, cansado del conflicto, ideó un plan que quedaría grabado en la historia: el caballo de madera. Fingiendo una retirada, los griegos dejaron el caballo como ofrenda a los dioses y se escondieron en una isla cercana. Los troyanos, pese a las advertencias de Casandra y Laoconte, aceptaron el regalo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los soldados griegos salieron del caballo y abrieron las puertas. La masacre fue total. Troya ardió. Príamo fue asesinado. Las mujeres, incluidas Andrómaca y Casandra, fueron tomadas como esclavas. Neoptólemo mató a Astianacte, el hijo de Héctor, arrojándolo desde las murallas. El linaje troyano fue exterminado. Helena fue devuelta a Menelao, aunque su destino posterior varía según la versión del mito. Los griegos no regresaron triunfantes. Muchos murieron en el viaje de vuelta. Ulises tardó 10 años en regresar a Ítaca. Agamenón fue asesinado por su esposa Clitemnestra. La guerra no solo destruyó Troya, destruyó a los héroes mismos. Así terminó la guerra más legendaria del mundo antiguo. Una guerra que no fue solo por amor, sino por orgullo, poder, destino y la eterna manipulación de los dioses. Una historia que aún hoy se cuenta, porque nos recuerda que cuando los hombres se creen dueños de su destino, los dioses solo necesitan una manzana para desatar el caos.